Comenzamos ya una parte importante dentro de lo que es la terapia manual. Obviamente esto se debe complementar con todo lo que es la parte práctica, que es lo que no estamos pudiendo hacer hasta ahora, pero bueno, ya va a haber oportunidad y además queda pendiente que les voy a mandar videos acerca de algunas técnicas y métodos que vamos a ver más adelante. Bien, el título es la palpación y la capacidad sensitiva visual, este tema. Les había dicho en algún momento ya que tanto la palpación como la capacidad sensitiva visual son importantes. Ambos tienen relación entre sí, una relación total. Por eso es que vamos a ver ahora estos dos aspectos. Cuando hablamos de palpación, en general podemos hablar de una palpación superficial y podemos hablar de una palpación profunda. En la palpación superficial, como ven ustedes, voy a sacar el puntero. Como ven ustedes, acá tenemos lo que son los cambios, la palpación superficial. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la palpación superficial? ¿Qué datos podemos sacar de la palpación superficial? Cambios cutáneos, es decir, cuáles son los cambios que se producen a nivel del tejido tegumentario y de la piel misma. Los cambios de temperatura, tal vez eso debería ir primero, pero bueno, es igual de importante. Los cambios de temperatura es algo muy importante, que es lo primero casi que vamos a ver en este tipo de palpación. Obviamente la tensión de los músculos que son superficiales. Con los métodos que vamos a ver más adelante vamos a poder detectar tensión, pero de los músculos más superficiales que hay. Aunque vamos a encontrar que hay otras técnicas ya más específicas para ver la cuestión de la estructura muscular como tal y los cambios, ¿no? Pero sí se puede apreciar, o sea, esta tensión con este tipo de métodos. Obviamente vamos a provocar el dolor al pasar por nuestra mano y provocar relativa fricción y cierta presión. Pueden aparecer puntos que son dolorosos, estamos provocando un dolor, pero esto es importante para nosotros. Además también la presencia de edema como tal. Y en la palpación profunda vamos a ya apreciar algunos otros datos más y algunos que simplemente los vamos a repetir. Por ejemplo, tenemos aquí datos de movilidad. ¿Sí? Tanto la articulación como la parte muscular, tenemos que saber apreciar este aspecto. Entonces sí, aquí ya con la palpación profunda podemos lograr esto. El dolor, pero esta vez el dolor profundo, ya con cierto tipo de más de presión, etcétera, como vamos a ver más adelante. Edema también, que puede estar a profundidad, no siempre superficial. Obviamente acá la tensión, pero ya en este caso de los músculos profundos. Aquí sí ya podemos apreciar la fibrosis, pero en la parte muscular sobre todo, aquí, en este tipo de palpación. Y por último tenemos lo que son los cambios que podemos encontrar en otro tipo de estructuras, como son las estructuras ya articulares, es decir, ligamentos, cápsula, por ejemplo, ¿no? Entonces algunos tipos de estas estructuras podemos llegar a palpar. Y bueno, todo lo que son los cambios a nivel interóseos, óseos mismos, que es lo que más sabemos tal vez, pero volvemos a recalcar acá, en la palpación profunda. En general, los objetivos de la palpación son estos. Vamos desarrollando un poco. Los primeros, detectar textura tisular anormal, ver, sentir cómo está el tejido, qué alteraciones puede estar sufriendo este tejido. Después tenemos que ver la simetría. Simetría en la posición de las estructuras, tanto táctil como visualmente. Entonces, esto no es solamente comparar un lado con el otro lado, sino que tenemos que ver en la misma posición de esa estructura que estamos analizando, que estamos palpando en este caso. Esto es muy importante, detectar y valorar variaciones en el arco de movimiento, la calidad de movimiento. Acá estamos ayudando a lo que es la calidad de movimiento, puesto que vamos a ver durante todo el recorrido articular, vamos a ver cómo actúa esa articulación en base a la palpación y también otras estructuras como son la parte muscular también. También tendríamos que ver acá la calidad al final de cualquier movimiento.
es decir, la sensación terminal o la hiperpresión que ya habíamos hablado en la parte de la historia clínica. Hay que sentir la posición en el espacio de uno mismo y de la persona a la que se está palpando. Hay que saber dónde ubicarse y tener conciencia de nuestro cuerpo con respecto al cuerpo de la otra persona. Por último, tenemos como objetivo detectar y evaluar los cambios de los datos anteriores. Esto quiere decir que no solamente nos sirve para una sola vez, sino que posteriormente todos los cambios que vayamos obteniendo tenemos que ir comparando, tenemos que ir evaluando en base a los primeros datos obtenidos. Esto es lo que dice este último objetivo. Pero tenemos también tres objetivos específicos como tal, que son la detección, la amplificación y la interpretación. Los vemos uno por uno analizando un poco. Primero la detección. Ya este dibujo se las he puesto para que más o menos podamos recordarnos qué es la detección. Bueno, de sobre está decirles que tienen que complementar con la literatura que se les va a pasar también. Pero la detección consiste en hacer consciente los posibles hallazgos, practicando para esto las técnicas necesarias para poder descubrir. Entonces no solamente es palpar por palpar, poner la mano, poner el dedo y nada más, sino que tenemos que tener una metodología, o sea, cómo hacer un método, cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque a través de nuestro sentido del tacto tenemos que llegar a nuestro cerebro para hacer conscientes esos hallazgos que vamos a obtener acá. Esto es lo que es la detección. En cuanto a la amplificación como tal quiere decir concentrarse en la tarea específica que ustedes estarían realizando, bloqueando la información innecesaria. Supongamos que acá en vamos a decir, supongamos que es un tablero de ajedrez con sus fichas, ya tal vez más armadas. Acá la persona se está concentrando justamente en la jugada que va a hacer. Y como tal está bloqueando toda la otra información que no va a ser necesaria. No va a ser necesaria toda la otra información. Más o menos es llevado así esto en lo que nosotros hacemos en cuanto a la palpación. Encontramos algo y nos tenemos que concentrar en hacer eso. Primero lo hacemos consciente y luego nos vamos a cifrar, vamos a localizar ese hallazgo encontrado. Y por último tenemos la interpretación. Como tal, la interpretación sí es la capacidad ya de relacionar toda la información que hayamos obtenido mediante la palpación, mediante los dos anteriores objetivos, a los estados anatómicos fisiológicos o también patológicos. Aquí tenemos que dar su significado, el significado de todos estos datos. Tenemos que interpretar, el mismo nombre lo está indicando. Pero para el terapeuta manual es importantísimo determinar el ojo dominante. Esto ya habíamos hecho en una práctica con ustedes, simplemente les pongo aquí para recordar el proceso, cómo se hace la determinación del ojo dominante y la importancia obviamente que habíamos dicho que va a tener la determinación del ojo dominante en cuanto a la evaluación sobre todo y también cuando hagamos terapias, porque dependiendo de cómo está, cuál sea nuestro ojo dominante, tenemos que ubicarnos respecto a la posición del paciente. Entramos ya en lo que es la parte de la capacidad sensitiva visual que les había dicho que está totalmente relacionada a la palpación, está ligada. La persona que palpa tiene también que ver, pero no es solo ver, tenemos que interpretar también todos los datos que estamos viendo. Y para esto tenemos que tomar en cuenta algunos parámetros que se dan en la capacidad sensitiva visual. ¿Cuáles son los parámetros? Primero tenemos identificar y discriminar tonos, matices, saturación de los colores. Eso es exacto. Nosotros no somos solamente personas que vamos a ver blanco, negro, rojo o qué sé yo, los demás colores, sino que también tenemos que discriminar los tonos y las saturaciones de los colores.
porque en base a esto va a estar muchos hallazgos que se van a complementar con la palpación. Posteriormente tenemos lo que es cuantificar mediciones. En qué o cómo es este parámetro es lo que hacemos cuando utilizamos algunos instrumentos que podemos visualizar. ¿Cuáles serían estos instrumentos? Goniómetros, escalímetros, escoliómetros, cintas, líneas, línea de la plomada, etcétera. Todo lo que sea para medir, entonces también tenemos que usar justamente para cuantificar nuestras mediciones. Para eso sirve la capacidad sensitiva visual. También tenemos que apreciar el movimiento ya y relacionarlo con lo que tenemos a mano. Es decir, cuando una persona ingresa a nuestro servicio, ya tenemos nosotros que estarlo viendo para, es decir, identificando el tipo de postura que tiene, la marcha, ya forma parte de lo que habíamos hablado de la observación informal. Pero esto no se tiene que hacer de manera muy, es decir, si bien es informal, pero no tiene que ser de manera no medida. Entonces, ¿cómo podemos hacer objetivo lo subjetivo? A través de marcos referenciales, como son, por ejemplo, marcos de puerta. Tenemos acá ya la parte vertical y horizontal. Acá, digamos, aprovechando este gimnasio o este gabinete, tenemos acá ya estos parantes, si bien es de una jaula, pero a nosotros nos va a servir justamente para ya poder hacer, como por ejemplo tipo línea de la plomada. Entonces todo esto ya nos está dando puntos referenciales para que nosotros vayamos haciendo objetiva nuestras observaciones sobre el paciente. También las camillas tienen marcos exactos sobre los cuales también podemos basar nuestra observación. Esto es lo que se tiene que aprovechar dentro de todos estos marcos que tenemos acá. Tenemos que apreciar el sentido de espacio, de movimiento. Esto es más que todo también como más o menos era en la palpación. ¿Se acuerdan? En la palpación decíamos que tenemos que sentir la posición en el espacio de nosotros mismos con respecto a la otra persona. Entonces, en este caso también tenemos que apreciar ese sentido de espacio, pero en este caso ya con la vista, el movimiento que pueda realizar la persona en relación a mis movimientos, en relación a su movimiento, ya es un sentido medio abstracto esto, pero no por eso menos importante. Y por último, algo que sí tenemos que tomar mucho en cuenta es la percepción de la profundidad. Pero ¿qué quiere decir profundidad? Este término está relacionado acá en lo que es la profundidad, pero cuando se utiliza la fotografía, a esto se refiere la profundidad. Como ejemplo tenemos primero estas dos fotos. Es la misma foto, pero en una tiene fondo, es decir, tiene profundidad y en la otra no. Acá se observa en primer plano. En cambio acá, esta foto tiene profundidad. Aquí ya podemos apreciar por lo menos en dos planos. Y nosotros que tenemos la capacidad de apreciar en tres planos, tenemos que saber apreciar eso. Y para eso también tenemos que recurrir a lo que es el cálculo de la longitud y la proporción. Aquí en la foto, evidentemente, como foto, como tal, podemos decir que una persona está poniendo en su mano a otra persona más pequeña, ¿no? Por así decirlo. Pero todos sabemos que esto simplemente se debe a que hay una persona que está detrás, mucho más lejos, ¿sí? Y que posiblemente su tamaño, o sea igual al de la persona acá, hasta más grande inclusive podría ser. Pero tomando en cuenta la longitud y la proporción, sabemos que existen estas diferencias. Pero estas maravillas podemos hacer con la cámara fotográfica, pero nuestra vista puede muchísimo más que esto. ¿Sí? Entonces, estos son ya aspectos bien generales de lo que es la palpación y la capacidad sensitiva.